al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y aquí estamos en impactopositivo.info compartiendo con ustedes este día. Aquí estamos, Mari. Estamos regándonos bonito, alegrándonos la vida, como es el consejo de Bloom. Como nos lo recomienda Bloom. ¿Sí y o no? originando este programa desde aquí con la mejor energía para compartirlo con ustedes. Mira, yo tengo aquí en perspectiva las palabras, dice por aquí, riégate, háblate bonito, florece. Ajá. Y esa es la indicación, el mensaje que nos regala Bloom. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este espacio y ustedes también. La llave del corazón de nuestros seguidores que están ahí cada día conectados con nuestros contenidos. Y con esos comentarios que nos llenan de motivación para seguir adelante y para tenerles cada 8 días un programa lleno de valor, lleno de contenido y de muchísima información para ustedes. Así es, hoy tenemos dos invitadas bien especiales. Vamos a estar hablando con Luz Estela Álvarez acerca de constelaciones familiares. Ella es psicóloga, además se formó como consteladora, lleva muchos años trabajando ese tema y nos va a contar acerca de esta herramienta terapéutica. Con Renata Rodríguez vamos a hablar de las adicciones comportamentales. Ella es especialista en adicciones de todo tipo, pero nos vamos a enfocar en las comportamentales. Interesante los temas que traemos hoy en Bloom, digo yo, en Impacto Desde Positivo. Bloom para Impacto Positivo. Así es, iniciamos. Gracias por estar acá. Para empezar bien el día. Iniciamos impactopositivo.info con temas e invitados de mucho interés. Les damos las gracias a todos por estar siempre aquí conectados con nosotras y sobre todo porque vamos a aprender, eso es lo que nos gusta. Y más que aprender, yo creo que es un compartir lo que hacemos en este espacio de Impacto Positivo. Hoy nos acompaña Luz Estela Álvarez. Luz Estela es psicóloga, consteladora familiar y con ella planteamos este tema de las constelaciones familiares, que está muy de moda, pero también es una herramienta, la vamos a conocer y pues para eso invitamos a esta chica que conoce bastante de todo ese tema. Luz Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y de poder hablar de un tema tan apasionante para mí. Muy bien, tú eres psicóloga. Sí, psicóloga. Psicóloga, y estás ahora con este tema de las constelaciones familiares, ahora no, llevas ya mucho tiempo trabajando el tema de las constelaciones familiares. ¿Qué le aporta las constelaciones familiares a la psicología? Bueno, de verdad que amando la psicología, para mí la psicología fue un cambio radical, desde niña siempre lo quería hacer y me encuentro con esta herramienta terapéutica, ella me encontró a mí, había una amiga que todo el tiempo me decía, tienes que conocer esta herramienta, tienes que conocer esta herramienta, llego, no a un taller de constelaciones, llego a un taller de coaching y me encuentro con una, no consteladora, pero logré hacer un ejercicio sistémico, un ejercicio que cambió mi vida radical. Y yo dije, yo quiero esto, lo quiero llevar, quiero conocer un poco más de esto. Y empecé, las cosas fueron llegando cuando la vida está para esto. Y siento que es un aporte demasiado valioso. A través de la psicología podemos ver al individuo como tal. Y el aporte que hacen las constelaciones familiares es poder ver mi vida amplificada con todo mi sistema familiar. Sabemos que traemos un papá, una mamá, unos abuelos, pero no están incorporados en nosotros. No los tenemos puestos. Cuando yo puedo hacer ese insight, para mí fue sorprendente que tenía abuelos paternos. Muchos no conocemos a nuestros abuelos porque murieron, porque no crecieron con nosotros. Y cuando puedo tener presente a mi abuela paterna, fue algo sorprendente para mí. Entonces, quise llevar esta herramienta, es una herramienta más de la psicología, y hacerla visible, así como transformó mi vida, poder que muchas personas se sirvan de esta herramienta. Muy bien, Luz Estela, dices que ella te encontró a ti, o sea, el tema de las constelaciones familiares te encontró, no tú a ellas. ¿Cómo es eso?
Eso es lo más sorprendente, es lo más sorprendente. Hay una persona que nos habló de las constelaciones familiares, una mujer que como llegó, desapareció. Parece que puntualmente hubiera llegado a tu vida a eso. Solamente a eso. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que conocer esta herramienta, usted la tiene que conocer. Y fui a un taller de constelaciones. Ese día llegué 6:01, puerta cerrada. A las 6 en punto cerraban para no dañar la constelación. Y yo dije, bueno, y te digo que me encontró porque fue a un taller de coaching, no estaba esperando esto, ¿sí? Y voy allí y me doy cuenta. Para mí fue sorprendente cómo sabía que tenía un conflicto con mamá. No tanto un conflicto, no estaba puesta en mí. Crecí con una nana y al crecer con esa nana había un vacío grande en mi vida por parte de mamá. Muy bien, puede ser entonces que esta herramienta terapéutica, ya que estamos hablando de las constelaciones familiares, las personas decidan, o sea, a ti te encontró, pero también puede ser que alguien decida, yo quiero conocer un poco acerca de esto, y parte también de esas ciertas insatisfacciones que tenemos en la vida, o un malestar físico o emocional, y como que no se identifica, no hay claridad sobre eso, puede ser, o es algo que está claro y yo digo, pues es que es por aquí. ¿Cómo es la cosa con las constelaciones? Definitivamente es un campo no conocido, no es lineal. Muchas veces creemos que tenemos dificultad con el padre y cuando hacemos una constelación tenemos dificultad con la madre. Y hay muchas implicaciones que nosotros traemos de nuestro sistema familiar. Hay situaciones que no se pueden ver en una terapia psicológica. Y lo más sorprendente para mí es poder ver que muchas dinámicas que nosotros tenemos no son nuestras. A veces en la psicología se queda uno corto, ¿qué hago? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no fluye una persona? Y cuando podemos desplegar una constelación, podemos ver dinámicas que vienen desde nuestros ancestros, podemos estar implicados con nuestros padres. Tan importante esos seres que no nacieron, que en muchos casos son excluidos, ¿sí? A veces excluimos a personas del sistema familiar, entonces hay unas dinámicas que no se logran ver así solo cuando puedo hacer un movimiento y es sorprendente porque no sabemos hasta dónde podemos llegar en la implicación que un ser humano tenga y no avance en su vida por estos patrones que se repiten, los secretos de familia. Hay secretos que esos secretos no nos dejan avanzar. Son unas dinámicas maravillosas. Bueno, estás hablando de secretos de familia, estás hablando de situaciones ocultas que ocurren en las familias, claro que están ahí, pero entonces, si son ocultas, de pronto puede ser que haya cierto, algún presentimiento de parte de alguno de los míos, aquí pasa algo, pero como que no sé qué es. Okay. Ahí ¿se puede descubrir el camino yendo a una terapia de constelaciones o funciona más, voy y hablo con mi padre, mi madre y que me cuente a ver qué pasó aquí y luego hago esto? Excelente, no necesitamos información. Ajá. Para mí las constelaciones son movimientos del alma, ¿sí? Y quien quiere constelar o quien se interesó por la constelación es porque es llevado, en algún momento lo pidió. Es un movimiento del alma, es un interés que nace y uno dice ¿de dónde? Si una persona puede llegar a una constelación, puede ver la dinámica. No necesitamos información. Cuando se constela no se necesita información porque el mismo campo lo muestra. Entonces, entre menos información tengamos de una persona para una constelación, es mucho mejor porque es una información que está ahí. Cuando nos disponemos, es una información que está en el campo, ¿sí? Y podemos ver todas esas dinámicas que nos impiden avanzar. Y vuelvo y digo, no es lineal. Sí, creo que mi dificultad está aquí, pero cuando hacemos una constelación vemos unas dinámicas que jamás pensaríamos llegar allá. Muy bien, puede ser entonces esto útil, y lo estoy viendo así, cuando se viven situaciones en las familias o en la vida misma de un ser en particular, en el que se le repiten sus historias constantemente, como que, ay, es que tropiezo con la misma piedra, es que siempre me pasa esto, y como no encuentro un sentido. Hay algo también aquí para buscar y descubrir a través de esta herramienta. Claro, es muy importante tener presente los patrones. En nuestro sistema familiar muchas veces sentimos repetir patrones, ¿sí? Y podemos terminar
viviendo como un ancestro, ¿sí? Muriendo como un abuelo, ¿sí? Quebrando como algún familiar, ¿sí? Entonces son todas estas dinámicas que yo no elegí conscientemente, son dinámicas en el sistema familiar que necesitan ser vistas para que el sistema pueda avanzar, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones donde los seres humanos vivimos, ¿sí? Y decimos, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que impide? Y algo muy valioso es aprender a ocupar nuestro lugar. Lo importante de aprender a ocupar nuestro lugar, muchas veces no estamos en el lugar que nosotros nos corresponde. No sé si alguna vez has escuchado que nos volvemos los papás de nuestros papás. Ajá. O los papás de nuestros hermanos. Sí. ¿Sí? Cuando yo ocupo ese lugar, mi vida se bloquea. Entonces, casi siempre, todo el tiempo estoy hablando de esto que es muy importante. Si mi lugar es donde tú estás y yo estoy aquí, todo lo que llega a ti se pierde. Y uno dice, ¿por qué no fluye? ¿Qué necesito? Solamente ocupar mi lugar. Cuando ocupo mi lugar, ¿sí? Las cosas me encuentran. Y ahí es donde me doy cuenta que la vida es mágica, pero lo importante es la importancia del orden, ¿sí? El orden. El orden. Primero es el orden y después es el amor. Muy bien. Hoy estamos hablando con Luz Estela Álvarez de constelaciones familiares. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para completar el tema con ella. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos en impactopositivo.info hablando con Luz Estela Álvarez, psicóloga, consteladora familiar, de este tema que causa mucha curiosidad y que además es muy interesante. Luz Estela, yo me voy a poner un poco en el lugar de esos seguidores que tenemos aquí, que les surgen las inquietudes, porque además soy bastante curiosa, entonces a ver si les podemos resolver esas inquietudes que se plantean, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Entonces, por ejemplo, situaciones particulares en las familias. Puede ser que cuando hablamos de que se repiten las historias, una abuela que enviudó con 40 años y tuvo 10 hijos. Luego una de sus hijas enviuda a los 42 y se queda con 2 hijos. Y luego su hija enviuda con 40 y tantos también y se queda con 2 hijos. Digamos que ahí hay una lealtad familiar que se está repitiendo, es un patrón y se puede solucionar con constelaciones familiares. Cuando hacemos conciencia de esa situación, o qué puede pasar en esa, yo hablé de 3 generaciones, ¿qué podría pasar con esa 4ª generación si de pronto no hacemos conciencia? Bueno, es muy importante la pregunta que haces porque muchas veces tenemos esos patrones que se dan, ¿sí? Pero a veces no hacemos caso omiso a eso. Cuando yo puedo ver un patrón que me llama a mí la atención, que no quiero repetir más, cómo poder desplegar una constelación en medio de ese tema, ¿sí? Las constelaciones no son lineales, vuelvo y te digo, vamos a desplegar un tema y surgen muchas cosas, ¿sí? Entonces, mirar qué se puede hacer con ese patrón, lo que dices es muy cierto, repetimos de generación en generación, y creo que lo más valioso aquí es poder tener presente a nuestros seres queridos. Y digo, esto parece muy obvio, pero no hay nada obvio. Yo que lo viví en carne propia, que crecí con mamá, sentí que estaba con ella, pero no, siento que el amor que viví fue de una nana, ¿sí? Entonces, es sorprendente cómo puedo sentir el vacío de una madre que creció conmigo para poder darle ese amor a una nana que creció. Entonces, cuando podemos empezar a llamar las cosas por su nombre,
honrar a la persona que te crió y decirle gracias, me hiciste perfecto, pero decirle tú no eres mi mamá, mi mamá es mi mamá, hacer este cambio, esto es sorprendente. Cómo una vida puede tener tanta fuerza, puede encauzarse, hablábamos ahora en el corto de ocupar ese lugar. Entonces, poder llegar a ver estas dinámicas que nosotros vivimos, cómo esa vida se abre, ¿sí? Y es una fuerza que gano de adentro hacia afuera. Entonces están los patrones, que podemos mirar qué patrón hay. Hay muchos momentos donde hubo muchas novedades en nuestras familias, así se llamaban anteriormente, niños que nacían y no podían, que nacían y morían. Novedades, sí. Novedades, o no alcanzaban a nacer. Sí. Cuando un ser de estos no se le tiene en su lugar, alguien ocupa ese lugar, ¿sí? En el caso de alguien muy conocido, su hermana mayor muere, ¿sí? A ella le ponen el mismo nombre, ¿sí? Y es muy particular porque es una mujer que no disfrutó la vida, ¿sí? Que se ve como ese impedimento y cuando podemos ver es reconocer y decir, este no es mi nombre, ¿sí? Mi nombre, o sea, yo tengo vida, no soy mi hermana, y poder fluir. Entonces se encuentran unas dinámicas tan grandes y se pueden resolver. Si en este momento hay un llamado, mire, sigan el corazón. Lo más valioso es seguir esa intuición. Algo más grande siempre nos lleva. Para mí las constelaciones son un estilo de vida, te llevan a poder incluir, a tener presente a esos seres queridos. Volvemos y vuelvo. Es muy impactante cómo no reconocemos a los abuelos. En las familias decimos, yo tengo más afinidad con la de mi padre que con la de mi madre. El solo hecho de hacer eso, hay una exclusión. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Hay algo para solucionar, para mirar. Claro. ¿Y cuántos entonces estamos como con las familias divididas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Creo que lo más básico aquí es poder tener presente mi linaje, honrar a estos ancestros y saber que ellos lo hicieron por nosotros, honrar y dar gracias. Entonces, tenerlos presente creo que es el comienzo de una búsqueda maravillosa. Muy bien. Aquí también me surge a mí una inquietud con el tema transgeneracional. Claro, cuando estamos hablando del inconsciente, de todas esas dinámicas de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de conocer la vida de estas personas, cuando ocurren en las familias, por ejemplo, que una persona muere en el cumpleaños de un hijo, eso también tiene que ver con las constelaciones, esto ya son casualidades, porque también a veces hay unas tendencias en las familias. Ay, no sé, es que esta familia es curioso, murió cuando nació su hijo, y otra tía entonces murió cuando nació su hijo. Eso también se encuentra por aquí por las constelaciones. Es muy valioso porque cuando hacemos el genograma, cuando hacemos el mapa de nuestros ancestros, podemos ver cómo se repiten fechas, se repiten acontecimientos, se repiten accidentes. Entonces es muy valioso tener ese árbol genealógico o genograma, ¿sí? Para poder tener una historia. Repito, no necesitamos la historia para poder abrir una constelación y ver nuestras dinámicas, porque el campo, la información está ahí, algo que se llaman campos mórficos, que es como la memoria acumulativa del sistema, ¿sí? Por eso se dan las constelaciones. Y cuando yo hago el genograma, cuando hago el árbol genealógico, ¿sí? Puedo ver fechas, acontecimientos, bodas, muertes y nacimientos, y cuando puedo ver esto, puedo ampliar un poco la mirada, ¿sí? Y poder hacer movimientos frente a estas situaciones que se presentan. Muy bien. Y pues se me ocurre otra pregunta, porque claro, puede ser que se necesiten varias sesiones. De pronto, la gente a veces cuando va a consulta, incluso piensa, ay, más o menos en cuánto tiempo pues voy a resolver esto. Entonces, no se sabe exactamente el número de sesiones, o se van determinando de acuerdo a la terapia, de acuerdo a la evolución que haya tenido la persona. Con las constelaciones familiares pasa esto, hay unos procesos, o de pronto ese es insight y como que ya sale, o sea, vas una vez a eso y ya, es que yo ya he reconocido que lo que está pasando aquí, o cómo funciona. Bueno, porque también, perdona, entiendo, o tengo entendido que se puede hacer individual, grupal, ¿cierto? Entonces, sí. Cuando buscamos hacer una constelación familiar, es algo que nos llama. Cuando busco constelar con alguien, ¿sí? Buscamos como qué es lo que la vida te trajo para resolver. Entonces, hay muchos temas. Es muy importante saber
que varios temas es la misma vida, ¿sí? Entonces nosotros creemos que tenemos que constelar al papá, que necesitamos constelar la pareja, que necesitamos constelar las finanzas, que necesitamos una lista, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una constelación, ¿sí? Y siento cuál es el llamado, frente a una constelación se pueden resolver muchas dinámicas que están allí, porque es una vida, ¿sí? Entonces, es no separar. Y a veces tendemos a hacer eso. Claro, como que voy a resolver esto. Que necesitamos muchas. Eso. No es. Resolviendo lo más importante, lo básico, esa esencia, ese ser, se resuelve todo lo demás, es lo que entiendo. Claro, se resuelven porque, ¿qué es lo que pasa? Hay una noción de orden. Cuando yo me ubico, se van ubicando todos. Cuando yo estoy no aportando todo para el sistema familiar, porque somos 4 y podemos dividir esto entre todos, entonces se mejora, ya no estoy como esa persona que dirige, ya no estoy desgastando el dinero, entonces se resuelven muchas cosas. ¿Sí? Cuando estoy en un lugar equivocado, me vuelvo la pareja la madre de mi esposo, ¿sí? Cuando somos pareja, entonces un tema puede resolver varias cosas. Sí. Con una constelación, a veces hay personas que han transformado su vida, no se necesita constelar todo el tiempo, no se necesita un tema para una constelación, pero es déjense guiar y que puedan llegar para dejarse sorprender de todo lo que la magia, digo yo entre comillas, de esta herramienta maravillosa puede aportarles. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que es una pincelada con este tema de las constelaciones porque es muy amplio, pero nos has acercado a lo que son las constelaciones familiares y seguramente muchos de nuestros seguidores han quedado ahí con esa inquietud y yo quiero saber un poco más. Entonces, pues tus redes sociales han estado apareciendo, no sé si quieras recordarlas en este momento y dejarnos ya un mensaje final con el tema que traemos hoy. Muy bien, estoy en Instagram como Álvarez Luz Estela, en Facebook como Luz Estela Álvarez. Y si hoy has escuchado este mensaje, siente por qué te convocó, escucha tu corazón y bueno, que la vida te sorprenda. Gracias por seguirnos, gracias por tu invitación. A ti por estar aquí, Luz Estela Álvarez, psicóloga, consteladora familiar, y pues agradecemos su presencia hoy aquí. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos más invitados en Impacto Positivo. Para empezar bien el día. Continuamos en este bloque con Renata Rodríguez Restrepo. Ella es especialista en adicciones y hoy vamos a hablar con ella de las adicciones comportamentales. Renata, mil gracias por estar en Impacto Positivo, por venir a hablar de este tema y por haber aceptado esta invitación. No, mil gracias a ustedes, de verdad que me siento supremamente bendecida de estar acá con ustedes, de poder compartir pues lo poco o mucho que sé del tema y bueno, lo más importante es que podamos hablar de esto para que más personas puedan conocer y llegar a más hogares. Porque no sabemos, tú tratas todo tipo de adicciones, pero hoy nos vamos a enfocar, en otra oportunidad vamos a tener otro programa para las adicciones de otras sustancias de otro tipo, pero hoy nos vamos a enfocar en las adicciones comportamentales. ¿Qué son las adicciones comportamentales? ¿Cómo las identificamos? Bueno, les cuento que el tema de las adicciones comportamentales tiene todo que ver con lo referente a dependencias, actividades o a relaciones, ¿cierto? Se enfoca mucho más desde esa parte. Ajá. Y bueno, hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ha establecido 2 como enfermedad, que viene siendo la ludopatía, que es a las apuestas, Al juego. y también la adicción a los videojuegos, que ya entra pues como un tema de ciberadicción.
pero hay muchos otros que ya también están en investigación y cumplen como con todas las características de ser una adicción, que bueno, ya enseguida les hablo de cuál es ese otro paquete porque realmente son muchas. Bueno, esas dos que están, digamos, como por la Organización Mundial de la Salud, como digamos, como muy identificadas y establecidas pues como adicciones, obviamente pues como toda adicción, yo creo que la primera etapa es negarlo. Sí, digamos que esa es una característica muy frecuente, sí. Más que una etapa es una característica, porque pues justamente tiene algo que ver con la enfermedad del cerebro que genera una resistencia, porque pues normalmente el cerebro tiene como placer eso que le gusta tanto y que lo repite tanto. Entonces, claro, en el momento que se le ataca como el eliminar eso, genera una resistencia. Entonces sí, definitivamente la negación hace parte de la enfermedad. No todos tienen negación, que eso también pues no se puede generalizar. Hay muchas personas que dicen, sí, yo tengo una adicción y me quiero quedar en esto. Y me encanta. Sí, y ya, y la tengo y listo. Pero sí es muy, digamos que hay un porcentaje muy alto de personas que tienen una adicción y que se niegan realmente a que la tienen. Y se tienden a confundir con ser consumidores fuertes. Que un consumidor fuerte es el que tiene excesos, que le puede llegar, o sea, que le gusta mucho y que puede llegar a tener problemas, pero que en cierto momento puede parar solito, ¿cierto? Que no necesita ayuda ni médica, ni terapéutica, ni adicional. Se tienden a confundir mucho esos dos, entonces, pero bueno, acá pues la idea es hacer esas aclaraciones. Bueno, Renata, digamos en el caso del juego, pues uno como el límite es que uno dice, bueno, bueno, ya tú me corriges, que uno dice, cuando ha perdido 3 fortunas, trabajo, todo lo que quiera, dice, tengo un problema de adicción al juego. Pero pues hay gente que llega a ese extremo y dice, y sigue diciendo, bueno, se le acabó el matrimonio, se le acabó la familia. Dice, no, es que yo no tengo ningún problema con el juego, yo lo manejo. Lastimosamente sí. Piensan que es exageración, que la familia lo quiere controlar, o sea, entran a defender, digamos, como ese comportamiento lo más que puedan, aunque también nos hemos dado cuenta que ya no es necesario llegar como a esos extremos tan grandes, a tener tantas pérdidas para decir, listo, puede que yo tenga un problema. Por ejemplo, en ese caso yo he tenido usuarios desde los 16 años. 16 años. 16. Que no han llegado a perder pues ni digamos una fortuna pues porque todavía no la han conseguido, que se están gastando es por ejemplo lo que pero los que papás van por buen les camino, dan, sí. Los papás les dan para la universidad o para el colegio, ya se lo están gastando, que ya de pronto están cogiendo alguna platica por ahí porque sienten que necesitan seguir apostando. Otro tema importante con esto es que uno cree que las apuestas es casino. Y no, o sea, estamos hablando ahora del tema, por ejemplo, de las apuestas que tienen que ver con los deportes online, juegos de mesa, maquinitas, las cartas, o sea, todo lo que tenga que ver con apuestas. Entonces, a veces los niños son jugando y no nos damos cuenta desde el celular, pueden estar apostando. Entonces, ya vemos que en esa, sí, porque digamos, en lo de los videojuegos, pues uno cree que es inofensivo, pues están jugando, pero eso está generando una adicción a ese juego y puede implicar también apuesta. Ahí podría hablar uno de dos adicciones o con una es suficiente. No, es adicto a los videojuegos, pero también a las apuestas que se generan a través del videojuego. Hay personas que pueden tener una sola adicción, pero hay personas que pueden tener varias, ¿cierto? Hasta 3, 4. Hay personas que pueden tener varias adicciones al tiempo, eso depende de cada caso. Bueno, Renata, esas dos son las que están, digamos, reglamentadas, por decirlo así, por la OMS. Pero ¿qué otras adicciones entonces puede encontrar uno? Diga, pues eso no está reglamentado, está en estudio, pero muchas personas padecen eso. Pues digamos como la de adicción a la pareja o al sexo o a muchas cosas pueden resultar. Sí, bueno, les cuento que para mí, digamos que una de las principales que me gusta hablar mucho de ellos es de la codependencia.
El tema de la codependencia es la adicción a las relaciones, a las personas. Y este es un tema muy delicado porque yo creo que es una de las más comunes y menos identificadas a nivel mundial. Claro, porque si tú ves una persona, bueno, tiene el cigarrillo en la mano. Sí. Si una persona está tomando, pues se emborrachó y te das cuenta. Pero cuando una persona depende emocionalmente de otra, no es tan fácil porque venimos de una cultura que ha tendido mucho a ese tipo de comportamientos. Entonces, acá, por ejemplo, el de las personas, me parece que es un tema bien delicado porque también nos hemos dado cuenta que la codependencia atrae más adicciones. Cuando vamos a ver, por ejemplo, y nosotros hicimos un estudio dentro de lo que nosotros llevamos y los adictos a sustancias psicoactivas, cuando vamos a ver, más del 90% de los adictos a sustancias psicoactivas tienen familia con codependencia. Entonces nos damos cuenta que de ahí hay mayor posibilidad a generar más adicciones. Entonces, una es a las personas, como tú lo acabas de decir, también tenemos el tema de la sexoadicción. Esa tiene, digamos, como varias ramitas, que es la relación directa, pues, digamos que cuerpo a cuerpo con otra persona en búsqueda de placer. Puede estar la pornografía o también puede estar la masturbación, ¿cierto? Se puede ir como por esas ramas también. Tenemos también compras compulsivas, el trabajo compulsivo. Tenemos las alimenticias, que también es algo que es muy, muy común. Está el comedor compulsivo, que es aquella persona que no controla algún tipo de alimento. Puede que sean las harinas, o puede que sean las grasas, o el dulce, pero pierde el control con ese alimento. También tenemos otra que está muy fuerte, y es la ortorexia, que son las personas que están, digamos, muy enganchadas con la alimentación saludable. Entonces llegan a un punto de tener que pesar, medir, contar calorías y tienen un régimen alimenticio súper rígido. Estricto. ¿Cierto? Y eso puede llegar a un punto donde generan rechazo por las personas que comen otro tipo de alimentos y que se sienten muy culpables y se salen de ese régimen alimenticio. Esa es una moda que se pone y que uno pues si se come un dulce ya es horrible, pues eso es un pecado. Pero una dieta saludable es muy buena, llevada bien. Exacto. Pero esas cosas al extremo se vuelven... Y generan un daño a nivel mental, pues salud mental, ansiedad, cierto, crisis, depresión, que uno no cree que va relacionado, pero va completamente relacionado con este tema. Renata, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentos para que sigamos con este tema que está muy interesante. Claro. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuando con Renata Rodríguez Restrepo, en este tema de las adicciones comportamentales, pues nos has mencionado muchísimas. ¿Y cuál es el paso a seguir cuando uno está pues, uno detecta, o la familia, o ya dice uno, bueno, yo necesito tratarme este comportamiento que me está haciendo daño y soy consciente de que tengo una adicción? ¿O cómo es ese paso que tiene que dar uno para ir ya a ese punto? Voy a ir a donde Renata. Sí, bueno, yo creo que lo principal es identificar si yo puedo llegar a tener una adicción. Para eso hay varios métodos interesantes. Uno puede ser un test de autodiagnóstico. Bueno, tengo la duda de saber si soy un consumidor fuerte o si tengo una adicción. Entonces un test te puede guiar como, a ver,
puede que esto ya me esté arrojando, que necesito una ayuda con un profesional. Definitivamente, para mí es muy importante la ayuda profesional porque hay muchos métodos de recuperación. Yo personalmente como terapeuta no me inclino por un método en específico, Sí. porque yo siento que cada persona tiene una necesidad diferente, ¿cierto? Partiendo de su individualidad, de sus recursos, de su problemática en específico. Entonces, para eso, digamos que entramos a analizar ese caso y a ver qué posibilidades se le pueden dar que también se ajuste más a su personalidad y a sus necesidades. Entonces, realmente hay muchos métodos. Hay personas que necesitan un acompañamiento desde lo psicológico, también desde los terapeutas, desde lo terapéutico, perdón, hay personas que ya necesitan otro tipo de pronto de internamiento, mejor dicho. Hay tantos métodos, otros se inclinan más por lo espiritual, otro más por el trabajo del cambio de hábitos. Entonces hay que entrar como a estudiar muy detalladamente la necesidad de la persona y también de su familia, pues Claro. en general, porque también es importante. Su entorno que también participe. está afectado Sí. y también debe estar, que pues, participe. hacer parte de... Renata, cuando la persona no es consciente de su adicción, dice, yo no tengo ningún problema, pero todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vive, su familia está afectada a todo nivel, económico, material, de todo tipo, afecta a una adicción de estas. ¿Qué hay que hacer? Porque si la persona no es consciente de eso, pues no va a buscar ayuda. Bueno, les cuento que hay una afectación muy grave que se llama coadicción. La coadicción hace parte de la codependencia, pero va muy referente a las personas que están rodeando a un adicto. Entonces es como ese sufrimiento y esa necesidad de controlar a la persona que tiene la adicción. Sí. Entonces, siempre donde hay un adicto, hay un coadicto. Entonces acá, digamos que el enfoque inmediatamente se debe centrar en la familia. Porque tienes toda la razón, en Estados Unidos se hizo una investigación donde se dieron cuenta que por un adicto mínimo se afectan emocionalmente 25 personas a su alrededor. Y obviamente los que más se afectan son los que están Su más círculo cerca, más cercano. ¿cierto? Sus hijos o su esposa, las personas que están más cercanas. Entonces ahí digamos que la guía y la recuperación tiene que ir enfocada hacia la familia. ¿Qué pasa? Cuando la familia empieza a recuperarse, hay mayor probabilidad de que el adicto más adelante empiece su recuperación. O sea que ahí también hay una llave O sea, muy hay importante. que empezar Desde por el uno. coadicto. Sí. El coadicto es el que... Cuando el adicto no quiere, hay que comenzar inmediatamente y de verdad que esto abre muchas puertas porque se aprende a poner límites con amor, obviamente, Ajá. a poner límites con amor, a comprender, a sanar un montón de cosas que llega un momento y el adicto dice, no, yo tengo que mejorar, es por mí, ¿cierto? Entonces ahí se dan cosas muy bonitas en este tipo de sanación. Y si el resultado, bueno, el coadicto empieza su tratamiento, pero no logra que el adicto ingrese a un tratamiento, ¿qué hay que hacer ahí? Si no logra que ingrese, tiene que aprender a poner límites y lo principal, aprender a vivir tranquilamente, dándole lo mejor que tiene como persona, pero tampoco dejándose afectar de la problemática. Si es un niño, si es un menor de edad, pues obviamente las cosas cambian, Claro. porque ahí entra pues a ver como otro tipo de digamos que de interacción. Pero cuando estamos hablando de un adulto, hay que aprender a poner límites para que no te sigas afectando y tú poder tener una vida tranquila, próspera, ¿cierto? A pesar de que el otro haya tomado esa decisión. Bueno, Renata, el tiempo se nos agotó, pero no podemos dejar irte sin que nos dejes unos conclusiones, unos tips para estas personas, 3 recomendaciones para que una persona que tiene una de estas adicciones comportamentales pues empiece a concientizarte y diga, bueno, yo tengo que buscar ayuda. Bueno, el primero, y yo creo que esto para mí es muy importante, no tengan miedo porque nos hemos dado cuenta de que es una enfermedad. Yo personalmente vengo de recuperarme, ¿cierto? Yo he tenido mi propia vivencia
Y cuando uno se da cuenta que esto realmente es una enfermedad, empieza a quitar todos esos estigmas. De, uy, qué horror, o sea, eres adicto, no, te van a señalar, qué vergüenza, no. Cuando nos vamos a ver, somos muchísimos en el mundo que tenemos esto. Entonces, muchos hemos pasado por eso. Entonces, primero, quitar ese estigma. Segundo, la vida se puede vivir delicioso sin consumir. O sea, sí se puede y ya está demostrado. Y tercero, pensar también en tu entorno. Claro. Que a veces está esa dificultad de ponerme los zapatos de esa mamá, ponerme los zapatos de mi esposa, y a veces decir, es que me quieren molestar, pero mentira. O sea, si una persona te ama, obviamente va a estar preocupado por ti, claro, porque te ama. Entonces es empezar también a verlo desde ese punto de vista y que eso también sea una motivación para decir, no solamente me estoy salvando yo, sino que estoy salvando a mi familia, estoy salvando a mis futuros hijos, porque eso es algo que también se va pasando de generación en generación. Entonces, importantísimo esto. Renata, tus redes sociales. Bueno, les cuento que yo tengo una empresa, se llama Preactiva, ¿cierto? En Preactiva somos profesionales en prevención y tratamiento de adicciones. Nos pueden encontrar como Preactiva en Facebook, también en YouTube, en Instagram, si estamos como Prevención Creativa. Y también pues me pueden contactar a través del WhatsApp, ¿cierto? Si tienen alguna duda, si quieren los test de autodiagnóstico, me pueden escribir al 300-653-0450, ¿sí? Renata, mil gracias. No, a ti, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Continuamos y regresamos con Sandra para despedir el programa. Para empezar bien el día. Y llegamos al final de impactopositivo.info. Yo particularmente me voy llena de información interesante con el programa que Pero tuvimos claro, hoy. buenísimo. Hoy estuvimos con Renata Rodríguez y aprendimos cuáles son las adicciones comportamentales. Hay 2 certificadas por la OMS, pero son muchísimas más que están en estudio. Y yo sé que ese tema le gustó a nuestros seguidores, porque ahí estuvieron comentándolo además, y porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de este tipo de adicciones que también existen. Hablamos de adicciones y pensamos siempre en drogas psicoactivas, el licor. Exacto. Pero hay cosas de comportamiento que van más allá. Así es, y con Luz Estela Álvarez estuvimos aprendiendo un poquito más acerca de las constelaciones familiares, una herramienta terapéutica que lleva a cabo esa psicóloga. Además está muy extendido por todo el mundo y cómo a través de las constelaciones pues podemos entender muchas situaciones que pasan en la vida. Para las personas que quedó ahí la información, pues ya saben que están nuestras redes sociales ahí, las redes sociales de nuestros invitados para que consulten. Bueno, agradecemos a nuestro maquillador oficial, que hoy nos dejó divinas, a Juan Pablo Quiroz. Tan lindo, gracias a Juan Pablo Quiroz por compartir con nosotros este ratico antes de iniciar este programa. También agradecemos a Mauro Quevedo, a nuestro querido Mauro, siempre tan atento, tan pendiente de todos los detalles para que esto salga bien. Y pues obviamente Adriana Gutiérrez, la dueña, la creadora de Bloom Coworking, por permitirnos grabar y emitir desde acá. Nos vamos. Nos fuimos. Recuerden suscribirse a nuestra página, a nuestro canal en YouTube. Ahí la campanita le dan y van a estar al día con todas las notificaciones y con toda la información de Impacto Positivo Info. Y seguir nuestra página www.impactopositivo.info. Ahí hay información 24/7 para usted. Así es, un beso para todos. Nos vemos. Chao. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.